Afortunados los de YouTube que no escucharon el tema horrible que puso Macarena Pérez Fantelli. Qué mala que sos, Entre los más Blesser. horribles que ha puesto hasta ahora, deliberadamente. Digo, ella elige a propósito temas horribles, como hubo un intento de censura sobre sus temas musicales, redobla la apuesta y va a buscar temas cada vez más horribles. Pero sí, los que están en YouTube escuchan esta horrible cortina que tiene la columna económica. Sobre Vamos la que a no buscar voy a dejar de... urgentemente, No, porque ahora la que Vamos está a en deuda buscar soy otra. yo. No, la que está en deuda soy yo. Porque Vamos me a ha llegado un paquete de cortinas nuevo y yo Ay, no qué he horrible. hecho Escuchado, mi tarea. ok. Claro, porque aparte yo Entonces ya no, dije- entonces no, siempre no, dije, no, lo artístico háganlo ustedes, elijan ustedes, y dice, no, si te vas a estar quejando, vas y te sentás, escuchás todas y me decís cuál querés. No acepto una sola queja, una sola Pedazo lágrima de más. enferma mental, falta que sería absolutamente correcto llamarme yo de esa ese tipo de manera. argumentaciones no doy. Yo no creo que nadie esté exento de la enfermedad mental hoy en día, que venga acá se me apersone la persona sana, que goce de salud. que goce. Estamos de acuerdo El con que eso. goce de salud mental, que venga y me muestre Que tire la cómo primera es, piedra. Hay un que por lo chiste. menos me enseñe cómo es que se hace eso. El mercado. ¿Viste que estaba hablando recién con Mercado? Sí, Sí. Bueno, Mercado José Mercado. está... No sé si se llama José, ¿eh? No, es la Bueno, canción de... Sí, de la bueno. beneficiaria. Todos le dicen José, es verdad que todos le dicen José, pero él nunca dijo que se llamaba José. Lo que pasa es que Bueno. si no sería... Yo leo habría Mercado. que buscarle otro Yo leo nombre Mercado, femenino, Márquez. sería Mercada. Mercada. Mercada me dijo que ellos están muy preocupados hoy, están muy alertas porque entienden que se cortó el ingreso de divisas del campo, que se fue acelerando. Fíjate vos que en marzo y abril las liquidaciones diarias estaban en $200 millones diarios, después eso fue creciendo 300 y los últimos días previo al vencimiento de la reducción temporal de las retenciones se aceleró hasta 400 millones diarios. ¿Qué esperan que entre hoy? 20, 30 palos. Nada, 10%. Sí, la merma es realmente significativa. ¿Esto en qué contexto? En que este mismo mercado que está preocupado porque no entran dólares sabe que este dólar que está hoy ubicado en la zona de los 1.300 sigue siendo barato, con lo cual no se le aplaca sus ganas de comprar. Digo, mercado quiere comprar y sabe que no va a haber, o no va a haber para todos. El que llegue primero a esos 1.300. Va a haber una carrera hoy por conseguir esos dólares a 1.300, entendiendo que no va a haber un abastecimiento de la demanda para sostener el precio. Por eso todos los analistas y operadores del sector financiero están diciendo o están viendo un dólar más cerca del techo de la banda. ¿Por qué el límite del techo de la banda? Porque se supone que si cruza los 1.400, el Banco Central sí sale a intervenir y a vender divisas para contenerlo en ese esquema de flotación entre las dos bandas, ¿no? Piso y techo, el piso ya muy lejos, el piso lo olvidamos allá, el piso quedó. El piso ya nadie lo mira al piso de la banda, ninguna posibilidad ven hoy en el mercado de que el dólar vaya a moverse para abajo. Pero no subestimar la capacidad que tiene Toto de dibujar dólares, y te contaba que en el boletín oficial del día de hoy se publican 3 contratos con los organismos multilaterales de crédito, con el BIRF, con el BID y con el CAF. Se publican estos contratos con financiamiento para la solidez fiscal, Desarrollo argumentos. humano. No son para desarrollo humano, son, le dan libre disponibilidad a Caputo. En el contrato queda claro que son para robustecimiento fiscal, claramente que son de libre disponibilidad para el Ministerio de Economía, a diferencia de lo que suelen dar estos organismos, y no está mal lo que marcás vos, porque los presupuestos o el financiamiento, los fondos, suelen tener asignación específica a reforzamiento de política alimentaria, planes de educación, programas de vivienda, algún tipo de infraestructura. En este caso son para el Ministerio de Economía. Y ahí tenés entre los 3 contratos algo así como 1.000 palos verdes, y hay que ver cómo traduce estos contratos hoy el mercado, ¿no? Si van a ser justamente dólares con los que va a salir a contener el dólar entre las bandas. ¿Qué le preocupa al gobierno? Que el dólar se le dispare y que esto tenga un traslado a precios. ¿Qué estamos viendo? El traslado a precios que, a comparación de lo que fue la devaluación a pedido del fondo de Sergio Massa, que le disparó la inflación de un mes al otro, se la multiplicó por 3, porque creo que había saltado de la zona del 3,4 al 12%, cuando el dólar fue a 3,50, ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Y abro un paréntesis, para marcar ahí
cómo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se lleva puesto un proyecto político, porque es ahí donde Sergio Massa pierde cualquier posibilidad de volverse o tornarse competitivo con ese aumento, claro, con el aumento de la inflación más que la devaluación, porque lo cierto es que no, el comportamiento dolarizador que se muestra como todos dolarizamos, no todos dolarizamos porque no todos tenemos excedente para dolarizar. Entonces lo que sí te llega a vos es el impacto en las góndolas, que fue muy notorio, muy sensible y muy veloz con la devaluación a pedido del Fondo Monetario Internacional que tuvo que encarar Sergio Massa. Además el componente del desabastecimiento, digo, porque era el ministro de Economía de un gobierno que tenía más derrotas que victorias, digo, todo lo que se pueda decir y problematizar al respecto. Pero ahí hay un dato de cómo el Fondo Monetario Internacional te condena o es una espada de Damocles. En este caso estamos viendo un pass-through que si bien hay un traslado, el traslado se da a un ritmo menor, a menor velocidad. Componente recesivo, por supuesto, funcionando de barrera, ¿no? Al traslado a precios, no le venden más nada a nadie. Pero también considerar algo que planteaste vos, Walman, que era si los precios ya no estaban acomodados en el techo de la banda, si no tenemos precios a $1 de 1.400 pesos, con lo cual digo, hasta que no perfore ese techo, no va a haber pass-through, porque el pass-through de hasta el techo de la banda ya fue puesto cuando hubo un giro en la política cambiaria. Y fíjate que en ese giro en la política cambiaria le disparó el indicador de inflación al gobierno, que después volvió a bajar porque tuvo ese pico. Y si ese pico no responde a esto, a que el dólar, que los precios de las góndolas ya están a 1.400. Pero se sostiene en 1.400, ¿tiene capacidad de fuego el Banco Central para contener las bandas? Si perfora la banda, ¿cuál va a ser la velocidad o el ritmo de pass-through? Bueno, son las preguntas que quedan abiertas hoy, ¿no? Porque entendemos que para dar una magnitud de lo que significa capacidad de fuego del Banco Central, contar que en la corrida que se comió Miguel Ángel Pelle durante el gobierno de Alberto, presidente del Banco Central, tuvo un ritmo de ventas diarias del Banco Central que llegaron a los $1.000 millones por día. Digo, y esto era lo que demandaba la economía argentina 2022, con un dólar que entendía barato. Se repite esa escena, hay que ver cuántos pesos disponibles hay para ir a dolarizar esos activos. El gobierno entiende que no hay pesos. Bueno, con el desarme de las LEFI, flojo moco se mandó porque todavía está todo ese flotante. Fíjate que las tasas están al 50%, son tasas siderales que por supuesto le agregan un factor recesivo a la actividad. Actividad que se conoció ayer el dato de actividad, sí. Una actividad que en su resultado trimestral es el PBI, es el crecimiento del PBI, en el resultado mensual es ese desagregado, actividad mensual económica. Este es el dato de mayo. Antes se había conocido el dato de abril. Con el dato de abril, el gobierno festejó el crecimiento del PBI, salió a hablar de los econochantas, fue realmente muy agresivo, muy virulento el festejo de ese crecimiento, que lo que mostraba era un rebote, casi un rebote del gato muerto, porque una vez más, ahora volvió a caer. Y si vos ves, enero cayó, febrero subió, marzo cayó, abril subió, mayo, y así tiene un comportamiento serrucho que si vos vas hasta el 1 de diciembre, previo a la devaluación del 2023, y en esa serie larga, vos estás en el mismo nivel del nivel de actividad, con lo cual no hay un crecimiento, sino que hay una recuperación. Pero además mes contra mes cayó. Y cuando uno va a ver, cayó levemente, 0,1%. Y vos decís, ¿cómo cae 0,1% si está todo destruido? La industria está destruida, ¿cómo cae 0,1%? Porque fíjate vos que lo que crece y lo que te tracciona, una vez más es un promedio al alza, es comercios y sector intermediación financiera. Intermediación financiera y comercios. No es correcto un análisis donde decís, bueno, no considero, si saco comercio y saco intermediación financiera, derrumbe la actividad, porque lo cierto es que son rubros interrelacionados. Cuando uno habla de intermediación financiera, no solo habla de la rentabilidad de los bancos, de lo que ganan los bancos, sino también del crecimiento de los depósitos, de la evolución de los créditos, con lo cual está muy asociado al nivel de actividad. Pero eso nos lleva a pensar en comercio. Y lo que vos tenés ahí es un perfil productivo asociado a los servicios. No es productivo, justamente. Deja de ser un perfil productivo para estar asociado a los servicios. ¿Y cuál es la particularidad de los servicios? Es que no son de capital de trabajo intensivo. Digo, los servicios no alcanzan un perfil de servicio, país de servicios y financiero, no emplea 50 millones de argentinos, con lo cual
los crecimientos o el desempeño, el nivel de actividad, no necesariamente está asociado al bienestar o al conjunto de la población. La economía puede recuperar, la economía puede crecer y aún así ese crecimiento afectar al conjunto de la población. Por eso los patrones de crecimiento ya vienen determinados y uno no puede decir, bueno, crezco y después incluyo, porque ese crecimiento ya está distribuido. Si vos no tocás la profundidad o la raíz de esa distribución, entonces primero vos tenés que distribuir y después ver el desempeño del crecimiento. Sí. Aún así la economía cae. Aún con intermediación financiera, aún con comercio, cayó 0,1. Te iba a agregar que hablando también de este tema hace unos días con alguien muy cercano a Caputo, le decía, él me reafirmaba esto que vos decís recién, el aumento del PBI. Entonces yo le preguntaba, sí, claro, lo que pasa es que puede haber aumento del PBI sin distribución de la riqueza. Se quedó mirando un rato así y me dice, no. Sí, claro, pero antes lo que pasaba es que había crecimiento del PBI y la distribución se la quedaban los políticos. El nivel de... Bueno, no están en el Ministerio de Economía ni en la gran toma de decisiones. No están en la toma de decisiones, pero es el discurso, digamos, del gobierno. Digo, la idea es realmente esa. Digo, la idea es una economía la peruana que tiene justamente estos perfiles, ¿no? Digo, brindar servicios a esa pequeña porción de la población que explota recursos naturales y gana guita con la intermediación financiera y esta creación endógena de dinero, porque está creando dinero todo, está emitiendo el Tesoro con los intereses convalidados, están emitiendo los bancos con el nivel de endeudamiento. ¿Qué cajas le quedan disponibles a Caputo? Porque también utilizó mucho para el engordamiento de reservas el endeudamiento del sector privado, y uno de los casos es, por ejemplo, el crédito que consiguió YPF a la cabeza, en este que es el consorcio Vaca Muerta Oil Sur, que es el caño petrolero, ¿no? Porque lo que se exporta es petróleo, la producción de gas cae, petróleo que se saca así, y como se saca se pone en barriles y se exporta, no hay que pasarlo por ningún procesamiento e industrialización como requiere el gas para poder ser vendido afuera. Y me comí este dato anteriormente, pero lo quiero dar, que es que, fíjate vos que el petróleo que está explicando el superávit energético, no hay nuevas perforaciones, o sea que están sacando todos los pozos existentes. Salvo en el triunfo de Iguacel. Tenemos que resaltar el triunfo. Nuevos, son los convencionales. Son los convencionales que se quedaron. No hay nuevas perforaciones, o sea que no hay un aumento de la producción. Y el último informe de Moody's, que rige por supuesto al sector, da cuenta que a partir de una proyección de precios de cotización internacional bajos, y todo lo que tiene que ver también con la agenda verde y los procesos de desinversión, no ve que la cuenca neuquina vaya a captar grandes inversiones y vaya a acelerar. Justamente ve una caída de la productividad para Vaca Muerta del 30%. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una foto, claro, está dando un montón de guita, están sacando todo ya en el tiempo más corto posible, sin aumentar la capacidad de producción. Lo que es realmente alarmante es esto. Bueno, la felicidad es ahora ya. Bien, un comportamiento clásico de la burguesía industrial argentina, que se está replicando, por supuesto, en Vaca Muerta. Cerrado este capítulo, nos queda suelto, bueno, ahí linkear, si queremos, con el sector energético, el pronunciamiento de Reidel, muy mal traducido por todos los medios de comunicación, que daban cuenta que tenía que ver que renunciaba a la jefatura del Consejo de Asesores, que es un sello de goma que nunca existió, que no tiene ningún nivel de actividad, porque a Karina le había caído mal cuando él tuvo esa infeliz frase en la convención de Manzano, donde dijo que el problema de Argentina eran los argentinos y que Karina había quedado recaliente con eso. Esto lo cuenta Jaime Rosenberg en La Nación. Falso, de toda falsedad. Karina no está para despedir a alguien en este marco de resaca de internas por una cuestión que sucedió hace 3 meses. Digo, en el gobierno lo que está claro es que nadie se tenía que renunciar ni mover, porque esto aumenta la idea o la percepción de crisis política. Por eso están todos agarraditos y no va a haber cambio de gabinetes, o eso se espera hasta después de octubre. Entonces, ¿por qué Reidel renuncia el día después, ¿no?, de estas internas donde todo está crítico? Bueno, básicamente porque Nucleoeléctrica Argentina está en la lista del Fondo Buford para pedir activos que puedan ser puestos como embargo o como garantía mientras que se decide el derrotero judicial. Y Nucleoeléctrica Argentina, que es presidida por Reidel, está considerada o en análisis a ver si es un alter ego del gobierno. Si el tipo que preside Nucleoeléctrica Argentina es el presidente del Consejo de Asesores del presidente, es muy fácil demostrar que la empresa es un alter ego del gobierno, con lo cual tenía que renunciar urgente, porque esta mesa de negociación está
abierta más allá de la vía judicial, y la clave ahí está en las garantías. Y la renuncia de Itago Pinat, para cerrar, las malas lenguas cuentan que ayer el director en el Fondo Monetario Internacional por la Argentina, que es Leonardo Madcur, que viene de la gestión de Sergio Massa, como uno de los tres principales, como el jefe de asesores del ministro de Economía, y quedó con este gobierno como director del Fondo Monetario Internacional. Él es yerno de Gabriel Rubinstein. Había tenido una reunión muy importante donde básicamente le tomaron un examen. Y las malas lenguas contaban que eso estaba linkeado con la salida o la renuncia de Itago Pinat, porque Itago Pinat deja el Fondo Monetario Internacional en las puertas del receso de verano, si bien cumple sus funciones hasta agosto, para irse a Harvard. O sea, no es que tiene un cargo superior que va a ser ministra de gobierno de la India, ella es hindú, ni que asume como titular de algún banco central. No, se va a dar clases a Harvard. Y me parece que es un dato para tomar en cuenta. Agregarte ahí otra renuncia, que fue esta mañana y la conocimos, que es la del segundo de Wertheim, el canciller, el vicecanciller Eduardo Bustamante. Sí, noticia ya de la semana pasada, se hace efectivo hoy, pero ya lo daban varios portales porque tenía que ver también con el acorralamiento de Karina. Pero de alguna manera también trayendo al ruedo definiciones y lazos que el gobierno no quiere seguir manteniendo. Ese es el pantallazo hoy del Frente Cambiario, tensionado, por supuesto, ¿no?, por los intereses del sector financiero, que en la medida en la que no se le garantice los dólares van a pudrirla toda. Confiar.